Hola, historias profundas. Mi nombre es Ricardo, y trabajé como taxista en la Ciudad de México durante más de 15 años. Siempre me sentí orgulloso de ganarme la vida en las calles, de conocer cada esquina y cada colonia como la palma de mi mano. Sin embargo, hubo una noche que nunca olvidaré. Una noche que me dejó con una cicatriz invisible, una que todavía me acompaña cada vez que miro por el retrovisor. Era un martes de finales de octubre. El aire estaba pesado, frío, con esa humedad que precede a una llovizna interminable. Recuerdo que ya eran casi las 2 de la mañana y estaba a punto de regresar a mi casa en Iztapalapa, cuando una mujer me hizo la parada en Calzada de Tlalpan, cerca de una parada de metro que a esas horas ya estaba completamente desierta. Lo primero que me llamó la atención fue su ropa. No era el típico atuendo de alguien que salía de fiesta o de un bar. Vestía un vestido blanco sencillo, casi como de época, y llevaba el cabello suelto, tan largo que casi le cubría la cara. Pensé que quizá venía de alguna fiesta temática o un disfraz, porque justo estábamos cerca del Día de Muertos, pero había algo en su manera de mirarme que me provocó un escalofrío. No parecía ebria ni confundida, solo demasiado serena. Se subió sin decir palabra y cerró la puerta suavemente. Yo traté de romper el silencio y le pregunté hacia dónde iba. Con voz baja, como si viniera de muy lejos, me dijo: «A San Andrés Mixquic». Me quedé helado. Mixquic es famoso por sus celebraciones del Día de Muertos, pero a esa hora, tan entrada la madrugada, nadie se dirigía hacia allá. Era un trayecto largo, hacia las orillas, con calles oscuras y despobladas. Le pregunté si estaba segura, y ella solo asintió con la cabeza. Arranqué, tratando de no mostrar mi incomodidad. Durante los primeros kilómetros, el silencio era sofocante. Apenas podía escuchar mi propio motor y la lluvia ligera golpeando el parabrisas. Intenté mirar por el retrovisor, pero la mujer siempre mantenía la cabeza ligeramente baja, mirando sus manos, como si las estudiara con devoción. Fue cuando pasamos por Xochimilco que empecé a sentirlo. Una presión extraña en el pecho, como si el aire dentro del taxi se hubiera espesado. El olor también cambió. Un aroma a tierra mojada mezclado con flores marchitas llenó el coche. De inmediato lo asocié con los altares y los panteones. Intenté ignorarlo, diciéndome que tal vez ella traía flores en una bolsa o algo parecido, pero cuando miré otra vez por el retrovisor, noté que el asiento a su alrededor parecía húmedo. No mojado por la lluvia, húmedo como si resumara humedad antigua, como si emanara del mismo vestido. Aceleré, sintiendo que algo dentro de mí me pedía salir de ahí lo más pronto posible. Pero no podía abandonarla en medio de la nada. Además, no me había dado ninguna razón real para temer. Solo era una mujer callada, vestida de blanco, en un taxi en la madrugada. Fue entonces cuando habló de nuevo, sin levantar la cabeza. «¿Sabe, Don? Yo también fui taxista». Esa frase me erizó la piel. Su voz era distinta, más firme, como si varias voces se mezclaran en un solo susurro. La miré rápido por el retrovisor, y juro que vi cómo sus labios se movían desincronizados con las palabras. Como si no fuera ella quien hablara. Tragué saliva y contesté que no sabía, que era interesante. Quise sonar natural, pero mi voz salió quebrada. Ella continuó. «Pero me mataron en un servicio. Me dejaron en el camino, sola, cerca de aquí. Mis manos temblaron en el volante. El aire se volvió helado, tanto que mi respiración se veía dentro del taxi. Pensé en frenar, en bajarme, pero la carretera era oscura y no había nada alrededor. Me atreví a preguntar, casi en un murmullo: ¿Quién la mató?» Ella levantó lentamente la cara, y por primera vez la vi bien. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, vacíos, como pozos oscuros sin fondo. Sonrió levemente y dijo: «Un pasajero como usted». El corazón me golpeó el pecho tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. No sabía si seguir manejando o huir del auto en movimiento. En ese momento, el camino pareció alargarse interminablemente. Cada curva me llevaba más y más lejos de la ciudad, hacia una negrura espesa donde solo mi faro iluminaba la nada. Fue entonces cuando escuché algo imposible. Una segunda voz dentro del taxi, esta vez justo detrás de mí, al oído. No era de ella. Era grave,
masculina, y me dijo con claridad: «No la lleves más lejos». Di un volantazo del susto y casi me salgo del camino. La mujer, sin embargo, permaneció inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Ni siquiera parpadeaba. Respiré agitadamente y reduje la velocidad. Quise preguntar qué estaba pasando, pero mi garganta estaba seca. No podía pronunciar palabra. Entonces, de pronto, ella tocó suavemente mi hombro desde el asiento trasero. Sus dedos estaban helados, como si vinieran de un río subterráneo. Me dijo: «Aquí me bajo». Frené de golpe. No había casas, no había luces, no había nada, salvo un camino rural lleno de lodo y neblina. Me giré para mirarla, pero el asiento estaba vacío. La puerta seguía cerrada. No había rastro de humedad, ni de olor a flores, ni de su vestido blanco. Me quedé paralizado. Revisé todo el taxi con las luces interiores encendidas, pero estaba completamente solo. Solo el sonido de la lluvia ligera acompañaba mi respiración agitada. Al final, arranqué de nuevo y regresé como pude a la ciudad. Nunca he vuelto a pasar por ese camino. Y hasta hoy, cada vez que alguien me pide un viaje de madrugada hacia Mixquic, invento una excusa para no aceptarlo. No puedo arriesgarme a volver a encontrarla. A veces, cuando conduzco en la madrugada, aún siento el roce helado en mi hombro, como si sus dedos siguieran allí. Y cuando miro por el retrovisor, juro que algunas noches, justo detrás de mí, alcanzo a ver un destello blanco en la oscuridad. Historia 2. Hola, historias profundas. Mi nombre es Manuel. Llevo trabajando como taxista en Guadalajara más de 20 años, y si algo he aprendido en estas calles, es que no todos los pasajeros son lo que parecen. Mi historia sucedió en el 2016, y todavía no encuentro la manera de explicarla. Era un viernes en la madrugada, poco después de las 3. Había estado dando vueltas por la zona de Chapultepec, donde a esa hora la mayoría de bares y restaurantes ya habían cerrado. Estaba a punto de apagar el taxímetro y regresar a casa cuando vi a un hombre hacerme la parada. Lo raro fue que no venía de un bar ni de una esquina iluminada. Estaba parado justo debajo de un árbol enorme en una calle casi desierta. Llevaba puesto un traje oscuro, demasiado formal para esa hora, y un sombrero que le cubría casi todo el rostro. Se subió al asiento trasero sin saludar y me dijo con voz grave y seca: «Lléveme al Panteón de Belén». Pensé que estaba bromeando. El Panteón de Belén es uno de los lugares más famosos de Guadalajara, lleno de leyendas, pero a esa hora no había manera de entrar. Le aclaré que estaba cerrado y que lo mejor sería que me diera otra dirección. El hombre repitió, con la misma voz cortante: «Al Panteón de Belén». Algo en su tono me heló la sangre. No sonaba como una petición, sino como una orden. Dudé un segundo, pero encendí el taxímetro y comencé a manejar. El trayecto fue incómodo desde el inicio. El pasajero no hacía el menor ruido, ni siquiera su respiración se escuchaba. Revisé el retrovisor varias veces, y aunque la oscuridad dentro del taxi lo cubría casi por completo, había algo raro. Parecía que nunca parpadeaba. Solo se quedaba quieto, mirando fijo hacia adelante. Al pasar por el centro, noté que la temperatura dentro del coche descendió bruscamente. El parabrisas se empañó, y tuve que limpiar con la mano para poder ver la calle. El aire acondicionado estaba apagado, y afuera la madrugada era cálida, así que no tenía sentido que adentro estuviera tan frío. Intenté romper el silencio y le pregunté si era turista, si conocía Guadalajara. No respondió. Apenas movió la cabeza, como si no hubiera escuchado. El silencio era tan denso que hasta el motor parecía sonar más bajo de lo normal. Cuando llegamos cerca del panteón, pensé que se bajaría en la entrada, pero me pidió que siguiera avanzando por una calle lateral, oscura y empedrada. Esa calle bordea los muros del cementerio, y a esas horas estaba completamente vacía. «Aquí está bien», dijo de pronto. Frené, y cuando me giré para cobrarle, ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. El cinturón, que lo había escuchado abrocharse al subir, seguía abrochado, pero no había nadie sentado. Me quedé en shock, con el corazón golpeándome las costillas. Revisé todo el taxi con las luces encendidas,
Incluso abrí la cajuela pensando que quizá estaba jugándome una broma macabra, pero nada. Estaba solo. Lo peor fue cuando bajé del coche para asomarme alrededor. El silencio de la calle era absoluto, salvo por un leve murmullo que venía desde dentro del panteón. Un murmullo grave, casi como una oración en otro idioma. Me paralicé. Sentí que si daba un paso más, algo me arrastraría dentro de esos muros y no saldría jamás. Regresé al taxi temblando y arranqué sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, revisé el asiento trasero una vez más, convencido de que iba a encontrar algo, un sombrero, una prenda, cualquier rastro. Pero lo único que vi fue una mancha húmeda en la tapicería, justo donde había estado sentado. Nunca supe qué fue aquello. Algunos compañeros me han dicho que probablemente recogía una de las tantas almas que vagan alrededor del Panteón de Belén, buscando quien los lleve de regreso a su tumba. Otros dicen que fue un mal presagio y que tuve suerte de que se bajara antes de pedirme algo más. Yo solo sé una cosa: cada vez que paso cerca del panteón de madrugada, bajo el retrovisor para no ver el asiento trasero. Porque tengo el presentimiento de que, tarde o temprano, ese pasajero volverá a subirse. Historia 3. Hola, Historias Profundas. Mi nombre es Julián, y durante varios años trabajé como taxista en Monterrey. Conozco bien lo que es manejar de noche, llevar a pasajeros extraños y vivir en constante tensión en las calles. Pero lo que voy a contarles no tiene explicación, y aunque han pasado ya más de 10 años, todavía sueño con esa noche. Era diciembre de 2012. Yo estaba en la colonia Independencia, un lugar que, a esas horas, cerca de las 4 de la madrugada, se sentía desolado. No había bares abiertos, ni gente caminando. Solo las luces amarillentas de algunos postes parpadeando, y un silencio pesado que parecía tragarse todo. Me encontraba ya cansado, pensando en regresar a casa, cuando vi a una muchacha haciendo señas en la esquina de una calle angosta. Tenía un abrigo rojo y el cabello muy oscuro, lacio y largo. Su aspecto era extraño porque, a pesar del frío de la madrugada, sus brazos estaban descubiertos. No llevaba bolso, ni teléfono en la mano. Solo se acercó y me pidió que la llevara a su casa, en la colonia Mitras. Acepté sin pensarlo. Me pareció raro que estuviera sola a esa hora, pero no quise cuestionar demasiado. Se subió al asiento trasero y apenas cerró la puerta, el taxi se llenó de un olor peculiar, una mezcla de perfume dulce y humo, como si hubiera estado cerca de un incendio. Le pregunté si había estado en una fiesta, pero ella no respondió. Solo miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, como perdida en sus pensamientos. Yo traté de restarle importancia y comencé a manejar. Durante el trayecto, algo me incomodaba, no escuchaba su respiración. Estaba demasiado quieta. Revisé varias veces el retrovisor para confirmar que realmente estaba ahí. Sí, estaba, pero nunca se movía. Ni siquiera pestañeaba. Fue cuando cruzamos por el túnel de la Loma Larga que noté algo aterrador. El parabrisas comenzó a empañarse, y a pesar de que bajé la ventanilla para que entrara aire fresco, el olor a humo se intensificó. Era tan fuerte que sentí como si viniera de dentro del taxi, como si algo se estuviera quemando en los asientos. Entonces ella habló, con voz apagada, casi susurrando. ¿Sabe lo que se siente morir quemada? Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No supe qué contestar. La miré rápido por el retrovisor, y lo que vi me heló la sangre. Su abrigo rojo estaba chamuscado, lleno de manchas negras como ceniza. Su piel tenía parches oscuros, quemaduras que parecían recientes. Pero lo peor fueron sus ojos. No tenían brillo, eran opacos, como 2 trozos de vidrio empañado. Aceleré sin pensarlo. Solo quería sacarla de mi taxi, terminar ese viaje. Le dije que ya casi llegábamos, aunque en realidad todavía faltaba bastante para llegar a la dirección que había dado. Ella sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era una mueca rígida, como si la piel de su rostro estuviera a punto de resquebrajarse. Nunca llego, dijo. Mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener el volante. En ese momento escuché un sonido imposible, el crujir de madera y el crepitar del fuego. Pero no venía de afuera, venía de dentro del taxi. Giré la cabeza y vi, con horror,
que el asiento trasero estaba cubierto de humo espeso, aunque no había llamas. Me detuve de golpe en medio de la carretera. Me giré para enfrentarla, y el asiento estaba vacío. No había rastro de ella. El humo desapareció en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé temblando, con el corazón desbocado. No sabía si había perdido la razón. Encendí la luz interior, revisé el asiento, el suelo, incluso la cajuela. Nada. Solo un detalle me dejó paralizado. Sobre el tapiz del asiento había cenizas. Un puñado de cenizas grises, frescas, como si alguien hubiera estado sentado ahí, deshaciéndose lentamente. Esa noche no regresé a trabajar. Estacioné el taxi frente a mi casa, incapaz de dormir, con el olor a humo impregnado en mi ropa. Días después, platicando con un cliente habitual, me enteré de algo perturbador. Una muchacha había muerto en un incendio en la colonia Independencia, justo en diciembre del año anterior. Los vecinos decían que a veces se aparecía pidiendo un taxi para que la llevaran a casa, pero que nunca llegaba. Desde entonces, cada vez que veo a alguien levantando la mano en una esquina solitaria, pienso 2 veces antes de detenerme. Porque todavía siento el olor a humo en la garganta, y me pregunto si, de alguna forma, aquella pasajera sigue esperando que alguien la lleve al destino al que nunca pudo regresar. Historia 4. Hola, historias profundas. Mi nombre es Esteban, y fui taxista en Oaxaca durante casi 15 años. Las calles de esta ciudad están llenas de historias, y los choferes, tarde o temprano, terminamos cargando con alguna que no podemos explicar. La mía ocurrió en 2018, en un camino rural a las afueras de la ciudad, y hasta hoy me cuesta contarla sin sentir que alguien me observa. Esa noche había trabajado hasta tarde y ya eran más de las 2 de la mañana. Decidí tomar una última corrida antes de volver a casa. Una pareja me hizo la parada en la carretera que lleva hacia Etla. La mujer vestía un rebozo negro y llevaba un ramo de flores envueltas en papel de periódico. El hombre iba callado, con la mirada perdida en el suelo. Se subieron sin decir mucho. Yo les pregunté a dónde iban, y la mujer contestó en voz baja: al Panteón de San Felipe. Me sorprendió. A esas horas no había forma de entrar a un panteón, y menos a uno tan apartado. Pero su tono era tan serio que no me atreví a cuestionar demasiado. Puse el carro en marcha y comenzamos el trayecto. El camino era oscuro, sin alumbrado público. Solo las luces del taxi iluminaban el asfalto y los arbustos secos a los lados. Mientras conducía, noté que la mujer murmuraba algo, como rezos en zapoteco, aunque no entendía bien las palabras. El hombre seguía en silencio absoluto, sin mover la cabeza, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Poco a poco, el ambiente dentro del coche se volvió pesado. El aire se sentía más frío y húmedo, como si me estuviera acercando a un río subterráneo. Y entonces, lo que me heló la sangre, miré por el retrovisor y vi que el hombre no tenía reflejo. La mujer sí, pero él no. Mi primera reacción fue pensar que estaba cansado, que mis ojos me engañaban. Pero miré una y otra vez y el resultado era el mismo. El asiento estaba ocupado, pero el espejo mostraba vacío. Mi respiración se aceleró, y fue justo en ese momento que el hombre habló por primera vez, con una voz áspera, profunda. No te detengas, aunque escuches que te llaman. Me quedé paralizado. Quise preguntar qué significaba eso, pero la mujer me interrumpió, presionando con fuerza el respaldo del asiento. Solo siga, don, no mire atrás. Unos segundos después, ocurrió lo inexplicable. Desde afuera, entre los arbustos de la carretera, comenzaron a escucharse voces. Voces que me llamaban por mi nombre. Esteban. Esteban, ven. Eran claras, humanas, algunas sonaban como amigos míos, incluso como mi madre. El instinto me decía que frenara, que bajara el vidrio y buscara a quien me hablaba. Pero recordé la advertencia y mantuve la mirada fija en el camino. A cada metro, las voces se volvían más intensas, más desesperadas, como si estuvieran pegadas al cristal del coche. El hombre repitió con frialdad: no los mires. No son quienes crees. Yo apretaba el volante con tanta fuerza que sentía los nudillos arder. Estaba empapado en sudor, a pesar de que el aire dentro del taxi era gélido. Finalmente,
Después de lo que pareció una eternidad, llegamos frente al panteón. Frené, giré para decirles que habíamos llegado, y el asiento estaba vacío. No había pareja, no había flores, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Salí del taxi desesperado, buscando alrededor. Y entonces lo vi, la entrada del panteón estaba llena de ramos de flores marchitas, como si alguien los hubiera dejado olvidados hace años. Entre ellos, uno estaba envuelto en papel de periódico, exactamente igual al que llevaba la mujer. Sentí un mareo insoportable y volví corriendo al coche. Arranqué sin mirar atrás, con la sensación de que las voces todavía me llamaban desde la oscuridad. Desde esa noche, cada vez que manejo cerca de un panteón de madrugada, bajo el retrovisor y pongo música a todo volumen para no escuchar nada más. Pero sé que algún día volveré a escuchar esas voces. Y temo que, la próxima vez, no tenga la fuerza para ignorarlas. Historia 5. Hola, historias profundas. Mi nombre es Armando, y trabajé como taxista nocturno en la Ciudad de México durante varios años. Siempre pensé que lo más peligroso eran los asaltos, los pasajeros violentos o las zonas conflictivas. Pero me equivoqué. Lo que me sucedió una noche en 2014 me dejó marcado para siempre, y aunque he intentado olvidarlo, cada vez que conduzco de madrugada siento que todo podría repetirse. Eran casi las 3 de la mañana, y estaba circulando por Periférico, a la altura de Cuemanco. Esa zona, a esas horas, parece otra ciudad, silenciosa, con el pavimento brillando bajo las luces anaranjadas de los postes y la neblina espesa que se levanta del canal. Tenía pensado dar una última vuelta antes de regresar a casa cuando vi a un joven parado en la orilla de la carretera. Vestía una chamarra negra con capucha y parecía nervioso, como si llevara rato esperando. Me hizo la parada con un movimiento brusco de la mano, casi desesperado. Frené y le pregunté a dónde iba. Su respuesta fue rápida y seca. Lléveme a la colonia Ajusco. Acepté, aunque me sorprendió que pidiera un trayecto tan largo a esa hora. Subió al asiento trasero y cerró la puerta con fuerza. Lo noté inquieto, respirando rápido, mirando constantemente por la ventana trasera como si alguien lo siguiera. Comenzamos a avanzar y, al poco tiempo, no pude evitar preguntarle si estaba bien. No contestó. Solo me dijo, sin apartar la vista del retrovisor lateral: no mire atrás, Don. Pase lo que pase, no mire atrás. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No insistí. Encendí la radio para aliviar la tensión, pero lo único que salió fue un ruido estático, como interferencia. Giré el dial, pero en todas las estaciones sonaba lo mismo, un murmullo bajo, ininteligible. La neblina en la carretera se hizo más densa, tanto que apenas podía ver unos metros adelante. El joven se inclinó hacia adelante y me pidió que acelerara. Su voz sonaba quebrada, al borde del llanto. Fue entonces cuando escuché los golpes. 3 golpes secos contra la cajuela, como si alguien hubiera quedado atrapado dentro. Me estremecí y frené un poco, pero el pasajero me gritó con desesperación. Le dije que no se detenga. No mire atrás. El corazón me retumbaba en los oídos. Apreté el volante y seguí conduciendo, pero los golpes se repitieron, cada vez más fuertes, cada vez más insistentes, hasta convertirse en arañazos que chirriaban contra la lámina. En ese momento, algo aún más aterrador ocurrió. El espejo retrovisor comenzó a oscurecerse, como si una sombra se moviera justo detrás del taxi. No era la silueta del pasajero, sino otra cosa, una figura más grande, encorvada, con los brazos alargados. Sentí que esa cosa se acercaba a mí, que se inclinaba sobre el respaldo. Quise mirar directamente, pero recordé la advertencia. Seguí manejando con los ojos fijos en la carretera, aunque las lágrimas me nublaban la vista. El pasajero murmuraba rezos entrecortados, y yo solo quería llegar al final de ese viaje. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, entramos en una calle empinada y estrecha en la colonia Ajusco. El joven me dijo abruptamente: aquí me bajo. Frené de golpe. Él abrió la puerta y salió corriendo sin siquiera pagarme. Quise reclamarle, pero me quedé sin voz. Y entonces lo noté. La cajuela del taxi estaba entreabierta, como si algo desde dentro hubiera intentado salir. Con un miedo indescriptible, bajé a cerrarla.
Cuando me acerqué, vi algo que aún me atormenta. Marcas profundas de uñas en la pintura, como si alguien, o algo, hubiera estado arañando desde afuera hacia adentro. Cerré de un golpe y me subí de nuevo, temblando. Arranqué y conduje hasta mi casa sin mirar un solo espejo. Cuando llegué, estacioné el taxi y juré que no volvería a trabajar de noche. Al día siguiente, al revisar el coche a plena luz, comprobé que las marcas seguían ahí. Arañazos profundos, imposibles de explicar. Intenté borrarlos, pintarlos, pero nunca desaparecieron del todo. Desde esa noche, cada vez que manejo y alguien me hace la parada en la madrugada, siento un nudo en el estómago. Porque tengo la certeza de que esa sombra, la que vi en el retrovisor, no se quedó en el camino. Se quedó conmigo. A veces, mientras conduzco, escucho de nuevo los 3 golpes en la cajuela. Y ya no sé si tengo la fuerza para seguir ignorándolos. Historia 6. Hola, historias profundas. Mi nombre es Alejandro, y llevo casi 20 años trabajando como taxista en la Ciudad de México. Siempre me he sentido orgulloso de mi trabajo, porque en un taxi uno se convierte en testigo de las vidas de los demás. Parejas que discuten, borrachos que cantan, turistas maravillados, y de vez en cuando, personas que parecen no pertenecer del todo a este mundo. Lo que voy a contarles sucedió hace 6 años, en una madrugada fría de noviembre, y hasta el día de hoy no he podido borrarlo de mi memoria. Esa noche había decidido trabajar hasta tarde, porque necesitaba dinero extra para pagar unas deudas. La ciudad estaba más silenciosa de lo normal, con las calles apenas iluminadas por faroles débiles y la neblina cubriendo las avenidas. Circulaba por Calzada de Tlalpan, cerca de la zona de hospitales, cuando vi a una mujer levantando la mano en la esquina. Llevaba un vestido blanco que parecía pasado de moda, como algo de otra época, y un suéter delgado encima. Me extrañó, porque la temperatura era baja y se veía frágil, como si hubiera estado esperando mucho tiempo en la intemperie. Frené y bajé el vidrio del copiloto para preguntarle a dónde iba. Me contestó con voz suave: a San Ángel, por favor. No dudé en dejarla subir. El trayecto no era corto, pero tampoco tan largo, así que pensé que sería un buen viaje para cerrar la noche. Desde que se acomodó en el asiento trasero, noté algo raro. No hizo el ruido típico de cuando alguien se sienta, ni sentí que el coche se hundiera por su peso. Pensé que quizá estaba demasiado cansado y no lo procesé bien. Mientras avanzábamos, me dio curiosidad su aspecto. El espejo retrovisor me devolvía la imagen de un rostro pálido, con el cabello largo y oscuro, los labios apenas coloreados como si estuviera enferma. No parecía una mujer de fiesta, ni tampoco alguien que saliera de un hospital. Simplemente tenía un aire extraño, desfasado, como si perteneciera a otra época. Decidí romper el silencio. ¿Va muy lejos?, pregunté. Ella tardó en responder, y cuando lo hizo fue como un susurro: estoy regresando a casa. Seguimos el trayecto. Pasando por una zona más oscura, escuché cómo empezó a tararear una melodía muy baja. Al principio pensé que era un canto religioso, pero luego la reconocí. Era una canción antigua, una balada de los años 70 que mi padre solía poner en casa cuando yo era niño. Me sorprendió tanto que casi me detengo. ¿Esa canción, la conoce?, le pregunté. No me contestó. Solo siguió tarareando, cada vez más bajo, hasta que se apagó como un murmullo perdido. Cuando nos acercábamos a San Ángel, las calles se hicieron más angostas y solitarias. El silencio del coche se volvió insoportable. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. En el espejo retrovisor ya no podía ver su reflejo. La parte trasera del taxi estaba vacía. Giré de inmediato la cabeza, y ahí estaba, sentada, mirándome fijamente. Su rostro estaba a unos centímetros del respaldo del asiento delantero. Y no era un rostro normal. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin blanco. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí que mis nudillos se iban a romper. Traté de no perder el control del coche, mientras ella seguía mirándome sin pestañear. Finalmente, me atreví a preguntar, con la voz quebrada: ¿ya quiere que la deje aquí? Ella sonrió apenas, y dijo algo que nunca olvidaré: ya estoy en casa. Y justo en ese instante, desapareció. No se abrió ninguna puerta, no hubo ruido, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí.
El asiento estaba vacío. Me orillé de inmediato, temblando, con la respiración entrecortada. No sabía si bajarme, si seguir, si gritar. Cuando encendí la luz interior del coche, vi algo que me hizo sentir que estaba a punto de desmayarme. Sobre el asiento trasero, había una mancha de humedad oscura, como si alguien empapado hubiera estado sentado ahí. El olor era extraño, a tierra mojada, a flores marchitas. No pude seguir trabajando esa noche. Conduje directo a casa, sin mirar de nuevo por el espejo. Al día siguiente, cuando se lo conté a mi esposa, ella me escuchó en silencio y luego me preguntó: ¿y por dónde la recogiste? Cuando le mencioné la esquina de los hospitales, su rostro palideció. Dicen que por ahí se aparece una mujer vestida de blanco, que murió hace muchos años en un accidente, cuando iba rumbo a su boda. No supe qué responder. Solo sé que desde aquella noche ya no puedo pasar por esa zona sin sentir que alguien me observa desde el asiento trasero. Y cada vez que escucho esa canción antigua, siento que, en cualquier momento, en cualquier viaje, ella podría regresar.